Bueno, y obviamente para seguir expandiendo en cómo se podría proyectar este proyecto en otras regiones, como había anunciado el presidente de la República, también saber si estamos capacitados para tener este tren de tales características. Nos acompaña el día de hoy el profesor Alejandro Tudela, ingeniero en transportes y académico de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en TV1 Hola Noticias. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, partamos un poco. Esto sin duda es un anuncio importante con la comunidad de la región de Ñuble, porque sin duda es una necesidad que, bueno, el tren hacia Santiago ha existido durante mucho tiempo, pero nunca con estas características. ¿Cómo lo recibe usted esta noticia y al mismo tiempo qué es lo que se logra apreciar a simple vista? A ver, hay que distinguir el servicio que entró en operaciones hoy día, porque es un servicio de bastante mayor estándar de lo que uno conocía, y digo conocía desde el pasado, ¿no? Claro. Me alegro por Ñuble, me alegro por Chillán, porque ciertamente sus tiempos de viaje, su experiencia de viaje hacia Santiago u otras capitales regionales se va a ver mejorada. Pero lo que uno espera es que de aquí a no muy lejos esto se extienda hasta Concepción. Ahora, hablando para llegar a Concepción y obviamente mientras preparamos la gráfica que hemos elaborado, se puede obviamente ver diferentes estrategias para poder abarcarlo a el tren de Chillán a Concepción, Concepción-Chillán y así región metropolitana. ¿Cuál podría ser posiblemente una de las rutas tentativas que podríamos apreciar? A ver, si uno hace un poquito de historia, lo que encuentra es que antiguamente lo que teníamos desde Concepción, o de Gran Concepción a Santiago, eran dos recorridos. El que todavía existe, que es vía San Rosendo, y uno que ya no está y que ya lo perdimos, que es vía Coelemu, Ñipas, Rucapequén, Chillán. Ahora, por calidad de servicio, por tiempos de viaje, por experiencia de viaje, lo que se debe hacer es un trazado completamente distinto que reduzca los tiempos de viajes. Requerimos un sistema que sea competitivo con los buses, con los automóviles y con los aviones. Y ciertamente eso implica que el recorrido ya no puede ser el que alguna vez tuvimos. Hay que pensar en una nueva ingeniería con los costos que implica. Claro. Ahora me gustaría que nos detuviéramos un minuto, profesor, para ver esta gráfica que hemos preparado, que trata de desmenuzar un poco el detalle de lo que consiste este nuevo servicio de Santiago-Chillán, anuncio realizado por el presidente de la República. En este caso va a beneficiar a 2 millones de lo que consiste la misma población de Chillán, 2 millones de personas que obviamente dista un poco de lo que es la cantidad de usuarios. 800.000 pasajeros por año es lo que se pronostica por parte de las mismas autoridades de transporte que van a utilizar el servicio. 400 kilómetros totales de extensión es lo que tiene este proyecto propiamente tal. Seguimos con la información que va a tener 12 estaciones que van a pasar por 4 regiones diferentes que ya estaremos repasando más adelante. 14 comunas son las que se consideran en este recorrido de Chillán hacia la región metropolitana, y con esto Alameda, San Bernardo, Rancagua, Curicó, Molina, ahí está un poco el detalle respecto a las diferentes comunas que va a estar recorriendo el tren Chillán hacia la región metropolitana, un servicio que va a tener 3 horas 40 minutos y 5 horas en bus. Obviamente esto puede variar, esto en el mejor de los casos 5 horas, obviamente un servicio regular que va a tener 4 horas y el bus que por otra parte consiste de 5 horas, y nuevamente vamos a hacer un poco porque a alguien que le ha tocado tener el recorrido generalmente puede tener como hasta 8 horas aproximadamente el viaje hacia Santiago. Pero usted hizo hincapié en algo muy importante también, profesor, la infraestructura. O sea, estos son trenes con otro tipo de nivel, otro tipo de calidad, por ende las vías de tren tienen que ser diferentes. ¿La infraestructura está para tener este tipo de máquina? A ver, en el caso de Chillán, Santiago, ciertamente lo que tuvo que hacer EFE fue revisar el estándar de las vías, mejorar los cruces a nivel que tiene ese servicio y probablemente hacer cambios geométricos, ¿no? En el caso Concepción-Chillán, lo que va a pasar es que va a tener que tener una vía nueva, completamente nueva, para un estándar de velocidad como el que se indica requiere una mayor segregación. No puedes tener cruces a nivel en cada instante.
No es lo mismo como un servicio Coronel, por ejemplo, que tú tienes cruces a nivel quizás cada, no sé, 500 metros, ¿no? En este caso requiere una mayor segregación porque con eso logra mayor velocidad y mayor velocidad implica menor tiempo de viaje. Bueno, en esa línea, por lo menos en el mismo tramo de Concepción, en el ramal a Dichato, se han entretenido diferentes ideas respecto a esa línea, profesor, pero por lo menos una de las que más evoca recuerdos es el ramal Dichato, que también fue anunciado por el mismo presidente de la República. Obviamente es una política de Estado que los resultados obviamente parecen un poco lejanas, pero ¿qué tan factible es volver a habilitar esta ruta que por lo menos en su mejor época, entiéndase el siglo XX, era mucho más transitada de lo que uno esperaba? Incluso gente de Chillán utilizaba el ramal hacia Dichato. Es el ramal que yo decía adelante, el acceso norte antiguo que tenía Concepción, o el Gran Concepción. Yo creo que aquí hay un tema previo, Carlos, y tiene que ver con la perspectiva que hace la autoridad. Es hacia dónde queremos transitar más que seguir haciendo de lo mismo. Y en ese sentido, cuando la autoridad señala de que quiere aumentar la participación del ferrocarril, tanto en pasajeros y carga, que es un tema relevante, lo que hay que hacer es, bueno, ¿cómo muevo los peones dentro del tablero para que suceda aquello? Y ciertamente construir mejor infraestructura, mejorar los tiempos de viaje, reducir los costos, son parte del proceso, parte de. Pero no es solamente el tema ferroviario, hay que alinearlo con otras inversiones que pueden socavar estos proyectos, más que conversar con ellos. En esa línea, ¿cómo que podrían socavar esos proyectos? ¿Podría expandir un poco la idea? Porque en realidad cuando uno piensa en transporte de pasajeros de carga, normalmente operamos bajo un esquema de competencias, ¿no? Tú mismo decías, ponte de Chillán a Santiago son 5 horas en bus, son 4 horas en ferrocarril, pero supongamos que eventualmente la autoridad decide aumentar la capacidad de la Ruta 5 Sur. O sea, el Ministerio de la Pública lo hace y no le consulta a nadie, o bueno, sigue los procedimientos que corresponden, ¿no? Pero en ese caso tenemos un conflicto. Por un lado estás potenciando el ferrocarril, invirtiendo en trenes nuevos, mejorando la vía férrea, al mismo tiempo estás generando inversiones que son públicas al final del día, aunque sea una concesión, en un sistema que compite con él. Entonces, por eso está el tema de la perspectiva. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que queremos lograr? Cuando miramos otros países donde el ferrocarril tiene mucho peso, porque la autoridad decidió ciertas acciones para que efectivamente el uso del tren en carga y pasajeros sea más importante que el transporte vía terrestre, por razones ambientales, por seguridad y por integración. Ahora, otro punto importante, bueno, tenemos la experiencia aquí en la misma Gran Concepción respecto a los trenes de carga que tienen bueno, obviamente adaptar las vías de tren también es otro tema. En esa línea, ¿cómo se puede congeniar la realidad de un tren de carga con una realidad de un tren que transporta derechamente pasajeros? ¿Cómo hace que puedan estar conviviendo de la misma ruta? ¿Entiendes? Yo siento que no hay un conflicto tan evidente como a veces se hace ver. Lo que pasa es que pensemos en el tramo de Concepción Coronel, donde tengo el biotren con alta demanda y tengo también transporte de carga. Lo que ha hecho FSUR en este caso es básicamente generar en algunos tramos una tercera vía que permite que efectivamente si hay un tren de carga se pueda salir de la vía principal y que dé paso al tren de pasajeros. Eso se hace aquí y en otra parte del mundo, no es novedad. Pero sí requiere infra dedicada para la carga en algunos puntos. Quisiera volver a la pregunta de delante porque está este anuncio de hace bastante tiempo, ¿no? Del servicio Concepción Penco-Lirquén. Sí. Ciertamente llegar a Tomé va a ser complicado porque en algún instante Ferrocarriles primero levantó la vía férrea y luego en alguna parte vendió la faja vía, o sea, no hay por dónde ir. Entonces, lo más cercano es la Valle Bellavista, tengo entendido, lo que va quedando como vía férrea. Pero lo que hay que hacer es el estudio de inversiones y nuevamente mirar el sistema completo, no es solamente el ferrocarril. En el tramo Tomé, Concepción, Openco, Concepción, tenemos competencia con la ruta 150 y hay que ver qué estándar va a tener esa ruta para que si yo quiero mover más gente por ferrocarril sea factible. Yo me imagino que el estudio de evaluación social que están desarrollando ahora va a considerar el impacto que va a tener una mayor frecuencia de trenes en el eje paralelo a Manuel Rodríguez. Ese eje que mal corta la ciudad en dos. Hora punta mañana, la gente que viene del lado norte de la ciudad cruza por ese sector. En Paicaví está desnivelado, esa fue la solución en su momento, ¿no? Pero en el resto de la vía está a nivel. Entonces, que yo espero, y uno visualiza que la evaluación social esté considerado el impacto que va a tener, porque probablemente la solución de ingeniería va a hacer que tome una decisión distinta respecto a cómo resuelve esos conflictos. Entonces esto, bueno, un poco para concluir la idea, ahora obviamente estos son como los ejemplos más cercanos de una época donde el tren tenía bastante demanda. El camino sí o sí tiene que estar dirigido en generar nuevas vías más que utilizar aquellas que los cimientos de alguna pasada que podemos decir que bajo estándares del día de hoy no estaría capacitado. O sea, depende básicamente de lo que estén proyectando para circular en el tramo Penco-Concepción. Hay un puente sobre el Andalién. La pregunta hay que revisar si ese puente tiene la capacidad de soporte para llevar un tren de pasajeros.
En este instante, ese puente lo usa un tren de carga. ¿Ya? Y probablemente tiene capacidad de soporte y eso hay que verlo con los especialistas respecto a si requiere algún refuerzo. Pero no es la única obra de arte en ese sector y eso habrá que evaluarlo como parte del estudio de evaluación social, donde hay que hacer mejoras, parte en trazado, como tú decías, cambio de la vía férrea, mejores los durmientes, etcétera. Bueno, ahí está un poco el análisis, todos los factores a considerar, ejemplos a nivel internacional tenemos, pero también es importante conocer las realidades de nuestra comuna, nuestras distintas comunas para poder abordarlo de mejor forma. Agradecerle, profesor, nuevamente por estar en Telenoticias.